Buenas a la gente de YouTube, buenas a la gente de Instagram, no sé si me estás viendo también. Bueno, pues no sé si esperar una miqueta, a ver si se conecta más chen o no. Bienvenidos, barrenadas, barrenaos, a Tierra de Barrenaos, a TVOs de Barrenaos, en esta nueva temporada. No sé cuál bien a qué cámara mirar, porque tengo dos. Así es que ya me perdonaréis los que os toque villarlo en la cámara que no llegue. Bueno, pues esto ya TVOs de Barrenaos, una otra vegada, para quien no lo conozca, pues ya hay 5 episodios más que podéis ver en YouTube, que podéis ver en Instagram Televisión, y que básicamente pues charraban de TVOs, de una de las mías mayores aficiones que bueno, pues quiero reprender una miqueta y quiero compartir con vosotras y vosotros. Y esos 5 primeros capítulos pues eran más editados, eran más pues, metiendo una miqueta lo que ordenando esas ideas y tal, y ahora pues va a estar en directo, va a estar un poker pues lo que vaya saliendo y lo que se me vaya pasando por lo tozuelo, porque básicamente ya eso de que se trata, de todas esas cosas que tengo yo por lo tozuelo, que no sé con qué charlarlas, pues de compartirlas con vosotros y con vosotros, con la chen que lo hace estar al otro costado. ¿De qué íbamos a charlar, güey? Bueno, tengo aquí, por si no lo oyes, Fascal de TVOs, que es lo que te os quiero comentar al tu vaso. No es lo que leí este mes, pero bueno, y hay cosas que leí este mes y hay cosas que son de fa tiempos y que tienen relación una miqueta con todo eso. No sé si esto tendrá bella periodicidad mensual o no, o lo faré cuando me gane, o lo que sea. Ya iremos viendo una miqueta. Bueno, vamos con la medolla, con lo suco. Lo primer TVO que te os quiero charlar es este. ¿Vale? Para la chen de YouTube, para la chen de Instagram, Fénix. ¿Y esto qué lle? Porque, bueno, pues una edición, una mica rara, que me la merqué en lo que antes era lo Prica, para no hacerles publicidad, porque cuento que decir Prica no lleve hacer publicidad. Bueno, la chen que tenga bella edad, ya sabes lo que es lo Prica de Zaragoza. Bueno, esto es una cosa bien interesante que la han feito y que después os contaré. Pero vamos a los TVOs. Y esto antes ha escrito un artículo en Tierra de Barrenaos que se clama Abusos narrativos en Fénix Warzone, que llevo dos cómics que sale aquí, ahora te os comentaré. ¿Y por qué escribo este artículo? Bueno, básicamente, en este TVO creo que hay un par de cosas que a ello me molestan particularmente en lo que hay en la narrativa superheroica y que quería comentar precisamente por eso. Este cómic tiene dos partes. Tiene una que es Fénix, no me acuerdo, en Son o la canción final de Fénix o varias cosas así, y la otra parte que es Fénix Warzone. Y la primera parte, la de Fénix en Son, bueno, pues bien, pues ni fu ni fa, no hay una historia que te os vaya a emocionar, pero hay una historia entretenida que para pasarlo rato, para pasar una tarde, pues va bien. La segunda parte, Fénix Warzone, ye penible. Bueno, una de las cosas, dos defectos que tiene, es la presencia de Quentin Quire. Quentin Quire ye conocido como Chico Omega. Si la chen que no es leído Garra Aventura del no te os molestéis, no aporta una mierda. Y yo una pena anti-más, porque hay un personaje que empecipió en The New X-Men en una etapa pues que salían muchos personajes nuevos y a este, pues por lo que sea, pues le pillaron cariño y tenía muchas aventuras centradas en él. Y un tío que antimás le monta una rebelión a Charles Xavier, le monta una vaga estudiantil, que en primera sí soy una cosa que a yo me agradaría, ¿no? En un personaje, pero que más ni menos a este tío yo oye que no lo estómago. Bueno, pues tiene muchísima presencia en este Fénix Warzone y Fénix en Son y con todo y con eso, bueno, precisamente por eso, pues lo cómic pude una miqueta, fue una miqueta de pudor. Charraba de abusos narrativos en ese artículo que te os recomiendo que leáis en Tierra de Barrenaos, en lo mío blog, y charraba de abusos narrativos por varias cosas. Uno, bueno, pues ya veis, yo un TVO de Fénix. Fénix murió en el año, no me acuerdo, 80 y pico, y ya era bien muerta, ya no caleba resucitarla. Bueno, pues la han resucitado que me sé yo cuántas vegadas, y un argumento muy repetitivo, más repetitivo para yo, ya soy farto de que resuciten a Fénix. ¿Se puede hacer bien? Sí, creo que sí. Las resurrecciones en Marvel se pueden hacer y se fan y se han feito muy bien. Por ejemplo, un TVO guapo, pincho, sobre resurrecciones de Fénix, el regreso de Fénix, de Excalibur. Esto es una maravilla. Esto si no lo he leído,
ya lo puedes leer porque esto sí que vale la pena. Esto de una cholleta, no voy a charlar nomás de TVOs malos, voy a charlar también de TVOs buenos, creo que sí. De hecho, los 5 primeros TVOs de Barrenao son sobre TVOs buenos. Bueno, pues el regreso de Fénix, de Excalibur, esto bueno, ahora ya hay mal trobar, pero bueno, en librerías de Viejo o en descatalogados lo podrás trobar. De Alan Davis, guionista y dibujant, y que antimás, bueno, no sé si se ve en cámara, a ver, si trobo por aquí veía, y hay viñetas espectaculares, este tío y una pasada como dibuja, y antimás en este caso, bueno, aquí Villez, no sé si se ve igual bien, a Rachel Grey con Galactus por aquí, bueno, y aquí este TVO yo le tengo mucho cariño a antimás porque me lo marqué, pues vas a ver los años, esto en vez de estar de 90 y pico. Y charra de resurrección, bueno, de resurrección, esta charra de Fénix con Rachel Grey, Rachel Summers, la filla de Jean Grey, y un TV muy bien feito, que tiene mucha emoción en el sentido de emocional y de antimás de que se te cae una miqueta la clarineta, porque payó Rachel Grey y un personaje que también le tengo mucho cariño, a pesar de todo lo que han feito con ella en los darreros tiempos. Pero en estas envueltas, y antimás Alan Davis, yo creo yo también un autor que le tiene mucho cariño, bueno, pues este TV hay una cholla. Asinas, se fue una historia de Fénix, y no esto que jodo. Y ese es el primer defecto, que tornan a resucitar a Fénix, torna a Jean Grey, a que la poseyen y tal, y todas estas historias que ya somos más afeitas a Beller, ¿no? Yo particularmente soy muy canso de esas historias. Primero. Segundo, los cataticos. Yo una de las cosas que menos goy me fa, que más odeo de los Cuatro Fantásticos, y precisamente eso, los recursos de los cataticos, ¿no? Muchas historias pues son, viene lo malo de turno, se foten de lapo, se barallan con los Cuatro Fantásticos, bueno, charro los Cuatro Fantásticos porque creo que llegue el ejemplo más claro de lo que quiero explicar, ¿no? Pero esto pasa en todas las colecciones, pasa en Avengers, pasa en X-Men, pasa en Daredevil, entonces, bueno, vienen los villanos, se tricolotean, se barallan, y de Botiboleyo pues, plega un chenio, Han McCoy, Han Pym, Reed Richards, igual me tiene. Cualquier de estos, forja una máquina, una escopeta que tira rayos no sé qué, disruptivos, y jode a lo malo de turno. ¿Por qué? Porque patata. Bueno, pues hay este recurso facilón, pues a yo pues me dice una miqueta, pues eso, pues Fredo, ¿no? Aquí en Phoenix Warzone, en Enson, en esa primera saga, no pas, pero sí en esa segunda Warzone, ¿no? Pues plegan, lo tengo marcadico aquí con un... para que no se me pierda la pachina, porque si he de buscar... Lo dibujo y majo, ¿eh? Ya te os digo que después charlaremos de pre y de la relación calidad-pre, que esa hay otra historia, pero bueno. Bueno, pues plegan y eso. Y aquí Cíclope, pues ya le va contando, mira, bueno, Hank McCoy, como siempre, los chenio en todos los equipos superióricos ya hay un chenio. Pues aquí llega Hank McCoy, la bestia, pues hay que inventar una movida para joder a Fénix y tal, que hay una fuerza súper la hostia que se carga galaxias, pero que Hank McCoy aquí en el laboratorio, en un petén, se ha montado una historieta. Y la mete en un dardo, que absurdo. Bueno, pues para la movida esta, para matar a Fénix, bueno, para sacarle los poderes y tal, la mete en un dardo y ¿qué fas tú con un dardo? Pues lo normal, pues tú pillas, mira, no, saluda. Bueno, con un dardo, pues eso, pues pillas una pistola de dardos o cualquier cosa y le chutas y ¡pum! Y Fénix escrabuta y ya está, o castigan los poderes o lo que sea. Pues no, pues aquí, bueno, lo de los cataticos. Segundo, abuso narrativo. Vale ya, de cataticos. Joder, buscad todos un recurso millón, ¿no? Que yo el recurso, en fin, pues eso, pues súper empleado, que yo soy canso de Villelo, ¿no? Pues también con Venom, pues siempre pues plega a Reed Richards, pistola sónica, ¿no? ¡Pum! Fuera Venom. Cuento que eso ya no lo farán, que ya farán otras cosas. No lo sé, porque no le digo Venom, no le digo Spider-Man, no porque no quiera, no porque no puedo, no adubo, no tengo más horas en el día. Tercer, abuso narrativo y antimás y absurdería todo día.
Bueno, pues le han de foter con lo dardo a Fénix y en cuentas de Fénix, una pistola de dardos, que es lo normal, o un rifle, un lo que sea, pues no, pues deciden que lo Coloso, que lo tengo aquí también, ya que majo, para la chen de YouTube, hola. Bueno, pues que Coloso fará una bola rápida. Para la chen que no conozcas o que no leas tanto los cómics, que igual tampoco todos son agua aire Coloso, pero bueno, como salen Deadpool 2 y en la 1 creo que también. Bueno, pues Coloso, la bola rápida consiste en que Coloso pilla a Lobezno, Wolverine, a Carcayu y lo avienta. Traitain lo pilla y Lobezno, pues que fa lo que sabe hacer, que llegue sacar las zarpicas, pues las clava en lo malo que pertoque y tal. Y sale la bola rápida estándar. Bueno, la bola rápida especial estándar. Especial estándar, pues una mica de contradicción, pero bueno. La que se le va haciendo toda la vida. Pues desde que yo cuento que no ya hayan 6 X-Men número 1, pues ya la farían, ¿no? Contra Krakoa, o si no, Jenise, pues la farían 3 números después, o lo que sea. Y una cosa bien cutiana, bueno, bien cutiana, igual más acutiana, que ese es el problema. Bueno, pues aquí deciden que Odardo, en cuenta de cheatarlo con un puto rifle, pues no, pues lo van a cheatar con un personaje que yo no lo había visto nunca y no lo he tornado a ver nunca, o sea que guaire carismático, no en Gilo Mozo, que lleva una chen de Shield random, Mr. No One Cares, o no sé cómo le claman, y en cuenta de cheatar a lo vez, no, pues no sé por qué, pues coge y avienta a lo mozo para clavarle lo dardo a Fénix, o aquí sí, aquí tengo la fuerza Fénix que creo que las y que he probado de olvidar este cómic. Que ya te os digo, que los dibujos no son malos, ¿eh? Y bueno, y antimás, y hay un otro defecto narrativo, antiparte de que no tenga mica sentido, de que lo faigan. Quiero decir, si vas a hacer una bola rapeda y una cosa súper guay, porque la bola rapeda de Coloso y de Lobezno y un guiño a lo clasicismo, tal cual, bueno, si es la tuya triga, pues oye, tú sabrás con la tuya vida lo que fas. Bueno, pues aquí en esta cantonadeta tenemos a Mr. No One Cares diciendo, que me vais a aventar y tal. Y aquí hace ¡wow! Y lo avienta. No sé ni si se ve, si se puede ver en cámara. Pero bueno, pues eso, pues aquí en un cantonadet y después sí que sale aquí Cíclope pues dándole con los rayos ópticos. Bueno, pues eso, pues lo fan, que ya hay un recurso malo, y antimás lo fan mal. Ejemplo de que se puede hacer bien. Y hasta ahí, no sé, no tengo. Por aquí. Tengo aquí una montonera, ¿no? de cómics. Ejemplo de que se puede hacer bien las cosas. Joder, cuando se no sé qué guionizaba esto. Que Greg, no sé qué chufas. Bueno, cuando tienes un guionista bueno, como Alan Davis, en La resurreccionista de Fénix, que todos me charlaba antes, pues puede hacer estas cosas y las puede hacer bien. Cuando tienes a Joss Whedon, pues bueno, pues que todos voy a contar de Joss Whedon, y encima te dibuja Casaday, y que esta saga ve el día, esta ya era la siguiente que quería yo hacer de teorías de Barrenaus, los antiguos, los que editaba y esas cosas. Esta saga que en principio con este Astonishing X-Men número 1, volumen no sé qué historias, de Whedon y Casaday, que ye maravilloso. Esta historia es buenísima, de verdad. Entonces la recomiendo muchísimo. Esto lo acaban de reeditar Fanowire, o sea que ye de buen trobar en cualquier botiga. Bueno, pues aquí Whedon y Casaday fan servir ese recurso, para los de YouTube, fan servir ese recurso y lo fan servir en un momento pincho. O sea, roban un momento en que pueden hacer servir la puñetera bola rapeda de Coloso y Lobezno, que hemos visto 1000 millones de vegadas, pero lo fan bien. Porque primero, Coloso lo acaban de resucitar después de que se morís sacrificándose, bla, bla, bla. Bueno, pues torna Coloso y somos emocionadas, porque somos tornando a Villera Coloso, que lo hemos trovado muchísimo a faltar, o no, y eso ya depende de lo que esto, pero bueno, pero a la fin hay un personaje primario, principal, la Patrulla X, los X-Men, que torna, después de mucho tiempo, que torna a trobarse con Lobezno, y a la vez dicen, no, pues esto cal remerar viejos tiempos, ¿no? Pues vamos a hacer una bola especial de estas.
primero iso, la emoción de tornamos a tener a Coloso y tornamos a tenerlo fendo las cosas que siempre ha feito Coloso. Y ¿cómo se fa una cosa espectacular? Si vas a hacerlo, felo bien. ¡Toma! Doble splash page. Así se fan las cosas. Coloso, hostia baixo, que casi en la misma postura que lo moñaque que tengo. Bueno, pues Coloso, hostia baixo y lo ves no volando. No sé contra aquí. Pero, joder, esta doble splash page... contra el tío este alienígena. Bueno, esta doble splash page, yo un recuerdo que tengo siempre, y no, ni Coloso ni Lobezno son personajes que particularmente me faigan hoy, pero esto, un buen TV narrativamente charrando, ¿no? Yo no he suplidado esta, bueno, no he suplidado esta saga porque es muy buena, y no he suplidado esa doble splash page. De que llevo, ni esta portalada, por cierto, que también es muy maja, ¿eh? Si dices a saber, después, estos que le van a enamorar toda la puñetera vida, después esta ley se ha plantado en el altar. Que eso ya charlaremos del día. Ay, bueno, maravilloso, Joss Whedon. Y Casadai, que no me acuerdo de cómo se dice. Bueno, y Casadai, como se diga de nombre, una maravilla de TVO y un ejemplo de cómo hacer servir bien y ese recurso narrativo que es la bola rápida de Lobezno. Me voy mirando aquí la chuleta porque si no me pierdo. Bueno, esos son los 3 abusos narrativos que charraba, te os recomiendo, si te os ha interesado esto. Que te os legas lo post de Terra de Barrenaus, de fa Bels Días, de Chinero y... y la edición, vale, ya sabía yo que callaba charrar. Bueno, esta edición, vale, este ya un TVO que yo sí que tenía ganas, de feba tiempo, de leyeme en general, tanto Phoenix and Son como Phoenix Warzone, garra 2-2, no los lleva legius y tenía ganas. Así que cuando pillé esto, dije, esto me lo he de pillar. ¿Por qué antimás? Esto, oye, pues como te os decía, esto es una edición que ha feito Prica, pues eso, Marvel los años 2000. No sé si son 9 volúmenes o bella cosa así, nada, este hielo 7, ¿no? ¿Vale? Pues que replegan material súper random, una movida marcianisma, que no sé por qué les ha dado por así. Son, pues ya veis, pues 240 páginas, ¿sí? ¿Vale? Y pues unos, creo que son 10 números o algo así. Y la gran avantaje que tiene, lo pre, que son 3 pavicos, 2,99. Por 2,99 esto, mismo para calzar, para hacer falca, ¿no? En el puesto o lo que sea. Una grapa, cual siquiera, y está, mira, a ver, bueno, no, esto porque es más viejo que las dos, pero bueno, una grapa asinas, ahora te cuesta 3 pavos, asinas que esto por 3 euros, pues muy mala de estar la historia, que para que no te valga la pena gastarte 2,99 por leyente, pues eso, pues 6-10 TVOs de Fénix, que a todos digo, si tenéis lo tiempo radio, pues no lo mal furricen esto. La primera sí que vale la pena, los dibujos, ya te digo, son muy pinchos. Pero bueno, por 2,99, ¿qué más quieres? Esto es a cota de camín, ¿eh? Yo cuento que ya se la ha cotolado de fito, pero bueno. Pues mete que lo venderán a 9,90. Ni de coña. O sea, esto lo vendes a 3 pavos o no te lo metes ni perri. Bueno, esta era la primera cosa que te os quería comentar. Y como ya esto no sé si se puede hacer en los redes, ¿no? Lo de... Bueno, Jessin. Seguimos con más tebeicos. Tebeos de Barrenaus. Número 6. ¡Tornamos! Vale, lo siguiente veo. Que os quiero charlar. ¡Hala! Tocho, ¿eh? Esto tiene aquí lectura. Este es Los Vengadores Lazos de Sangre. Esto es un tocho, ya lo veis, ¿vale? Que me lo he comprado de la biblioteca municipal que tengo cerca de casa mía. Y bien se vale que lo he comprado y no me he gastado perlas. ¿Qué nos probamos en este volumen? A ver, que estoy aprovechable, ¿eh? Que tampoco no quiero estar aquí un crítico de todo mal, todo mierda, no. Bueno,
imos a charlar. A ver, aquí nos trobamos varias cosas. Aquí tenemos Dunaman, bueno, la portalada, también cal decirlo, la portalada lle de flipar. Aquí creo, lle de Steve Epstein, me parece. Sí, de Steve Epstein. Que hay un dibujo que yo me fagoi y que, bueno, pues aquí sale la pícara. A ver, que salgan las dos cámaras de vez. Vale, reflexión una miqueta, pero yo creo que se ve. El Capi y tal, bueno, bien. Capi y Cíclope, que son dos personajes que yo no me fan guay de goy, pero también tenemos a Pícara con lo trache de los 90, que estoy maravilla, me encanta ese trache, me encanta Pícara en los 90 en general, y la Bruxa Escarlata, que ahora ya es súper de moda y tal, y que bueno, pues que hay una, precisamente l'exe bueno, un dos exes de este arco argumental. Aquí, ¿qué incluye? Bueno, estos son aventuras de los 90, precisamente cuando hice de Mercar TVOs. Ya todos contaré por qué ve el día. Bueno, y la saga Lazos de Sangre, lo vais a ver porque esto pesa, joder. Y la saga Lazos de Sangre, que, bueno, pues en lo suyo día tenía mucha fama, y vamos a meter aquí a Wolverine, una altra vegada, y una saga que chuntaba a Toquisque, porque chuntaba Dunaman a todos los mutants, chuntaba a Factor X, a los X-Men de par de la vez, y también a los Vengadores das dos costas, los de la costa oeste y los de la costa este, lo que se conocía aquí como los nuevos Vengadores, que eran los West Coast Avengers y los Vengadores de toda la puñetera vida. Bueno, ¿y por qué los chuntaba? ¿Con qué sincusa? Pues era porque raptaban Fabián Cortez, un dos malos de los X-Men de los 90, raptaba a lo nieto de Magneto. ¿Qué es lo nieto de Magneto? Pues lo fillo de Mercurio, Chirmán de Bruce Escarlata, que lo tenía, la suya filla, Luna, que se dice, la tenía con Cristal, que ye una inhumana, y que bueno, pues yo cuento que quien no se diga feitos, pues ya entonces perdió, porque estoy un culebrón que ríe de tú, de aquel de Luis Alfredo, de Cristal. Que bien yo soy, haciendo referencias a Cristal. Bueno, pues eso, los nietos de Magneto, los fillos de Mercurio y Cristal, los raptan, y a la vez, pues claro, pues Mercurio y Mutant, que taparda a la vez y eran Factor X, Cristal y Vengadora, que taparda a la vez y eran los Vengados en los de costa este, pues se chuntan todos para probar de recuperar ese borche que lle Luna, ¿no? También, pero que sí, la Bruxa Escarlata, también lle Perastí, todo el empandullo que ya hay en esas envueltas entre, porque así ya hay una, bueno, lo del culebrón que decíais, que aquí lle brutal, porque son Cersei, la de los Eternos, la que sale ahora en las pelis, Cersei lle con que lo ha feito Logan Josin, que lle como pues una movida que ya hay en los Eternos, pues que, y bueno, pues pacutio, ¿no? Chuntos forever and ever. Bueno, antimás en contra de la suya voluntad, esto es una cosa, en fin. Y él, más ni menos, y enamorado de Cristal, que de vez y casada con Mercurio, que en ese momento no son bien, y que con quien ha tenido lo fillo, la filla, Luna, que lle lógicamente en estar filla de Mercurio, nieta de Magneto. Bueno, si eso el día tos fue un debuxé con un árbol genealógico para que tos se perdió, cuento que lle todo el mundo. Esa aventura, pues bueno, pues lle bien, no lle para tampoco celebrar, no hay una de estas cosas imposibles de olvidar, pero la verdad es que pues se dice leer, no lle tan malamente. Después tenemos bella cosa, una miqueta millor, que lle la saga de Proctor. La saga de Proctor completa lle esto, ¿vale? Esto sí que me lo leí en suyo día, porque no lo publicaron. Esto y una cosa súper curiosa. Ahora los Vengadores, los Avengers, pues son súper famosos y tal, porque los tenemos en las pelis de cine, de Marvel y de Disney, los son petando muchísimo, pero había un tiempo que ya eran los mutants que lo petaban y los Avengers no lo petaban mica. Tanto y era asinas que en el Estado español se plegó a suspender
la colección de Avengers se dejó editar y como lo material ya era bueno, porque sí que ya era muy bueno, lo era escribiendo Bob Harras, lo era dibujando Steve Epstein, que para yo me parece que fa un trabajo sobre bueno, que aquí unas viñetacas más majas que para que les metió estas chaqueticas a los Avengers, que son muy curiosas, salen todos con una chaqueta así, como de aviador, bueno, curiosón. Y bueno, pues decidieron que para que no se feba la colección normal, la colección en grapa, pues lo editaron en estos dos volúmenes. Estos dos volúmenes de Vengadores, a ver si se ve, que son bien majos. Esto y toda la saga de Proctor, ¿vale? Que lo que acaba, la parte final, los primeros números salieron en otro tocho, y la parte final en este tocho que todos decía, que pillé, que compré la biblioteca. Y esa saga brutal, porque yo más esto y una cosa que yo me fega mucho hoy en esos años, que se fega muitismo, lo fega muitismo Chris Claremont, lo fa Bob Harras en toda esta etapa de Avengers, que yo tener un feel, una narración principal, digamos, en este caso la saga de Proctor, en el caso de Chris Claremont, pues las suyas idas de olla. Y después, pues un fascal de brancas argumentales que iban saliendo, que iban resolviéndose uno pas y que tenían, pues eso, pues muchas aventuretas. A la vez aquí, esta saga de Proctor, entre otras cosas, ya tan larga, porque en medio, pues fan 1000 movidas. Y en este volumen de Lazos de Sangre se replega la fin de la saga de Proctor, con todo ese culebrón que todos digo de Dane Whitman, el Caballero Negro, que dice ahora que lo van a meter también en el cine, que lo va a ver Kit Harington, John New. Bueno, pues a ver, igual lo fa bien, lo mozo. Pues eso, pues acaba la saga de Proctor, que esto es lo que más vale la pena. Do tocho, ¿viste? ¿Vale? De todas estas pachinas, pues creo que son 2, 3 números, aquí ya hay boticiegas de números. Lo que lleva la fin de la saga de Proctor sí que vale la pena de leer, y bien maja, ni un pero le meto yo a eso. Y después, de esa saga de Proctor, de ese Lazos de Sangre, sale también ¿cómo se dice? El Paris, Ay, que no me sale ahora el nombre. Bueno, este mozo que iba con Magneto, que cuando lo disan lobotomizado, pues prende una mica, ¿no? Como aquel lo más poderoso. Que yo un personaje que tampoco no me deja a Wairegoy. Premio para, no sé si Beluno lo puede picar perasti, si Beluno que me leyendo, si se conoce los nombres de este mozo, que lo he suplido. Bueno, pues salen muchos personajes, mola que hay un crossover, pero yo creo que, joder, con toda la potencia que tenéis aventura, pues se le podría haber conseguido muchísimas más cosas y se podría haber hecho una cosa más pincha. Y acaba, lo tomo, antiparte de Lazos de Sangre, y esa final da saga de Proctor, pues también con un Avengers Terminatrix, que lleva una aventura muy relacionada con Kang, que es este villano que, para los que no leéis tanto los TVOs, que a lo mejor pues seguís más las series o el universo cinematográfico de Marvel, pues lo que presentan a la fin de la serie de Loki. ¿Vale? Y un personaje, bueno, me estoy quedando sin... Y un personaje que pues particularmente tampoco no me favorece hoy, pero que bueno, pues que debe de tener lo suyo potencial porque le va dando ferrete a sabe qué años. Y aquí pues hay una saga relacionada con este personaje, yo no le trobo mica sentido, no sé si por los años que han pasado, si talmente si la S leída taparda a la vez, pues me se feito más hoy. Bueno, yo me parece una sincusa pro mala y pro un poco bien narrada para chuntar a las versiones que tenían taparda a la vez, Capitán América, Thor y Iron Man no existían, no tenían unas versiones alternativas que eran US Agent, que hemos visto en Falcon and Winter Soldier, Thunderstrike, que es una mena de Thor macarra, y War Machine, máquina de guerra, que bueno, sí que salió en las pelis de Marvel, así que lo conocéis todas.
Bueno, pues como esos eran los 3 Vengadores que eran en activo, pues los chuntan contra o Capitán América original, Iron Man y Thor de toda la vida. Y bueno, pues barallan una mica. Una cosa sin suco, proujauta, que yo me costó de leer, pero porque no tenía guay sentido. Prescindible de todo, bien se vale, que me lo he leído de biblioteca, cosa que te recomiendo mucho, de ir a las bibliotecas y de pillar cómics, porque además así también hay una manera de decir, que los que leímos cómics también queremos que lleguen a las bibliotecas. Y sobre todo estos, que son caricos y que, hostias, pues antes de gastarte perdas, que yo sé yo, en los Mercodin, pues encantado de la vida. Si me fan hoy, no tengo agarra problema en mercados. Pues esos son los 2 grandes tochos que me leí en estos días. Yo creo que no me he dicho garra cosa. No. Vale. Y pues otras cosetas, esto ya era una mica lo suco de este TVOs de Barrenaos número 6, pero ya de paso aproveito para charlar también de un par de cosicas más chiquetas. Pues como ya había un mito hate, porque la verdad es que en estos 2 primeros que todos se presentan, pues ya veis que no me han feito güey hoy. Otro que quería charlar y uno que sí, que me ha feito güey. Este Inferno, estoy Rusén, estoy de o mes pasado, chinero de 2022, ¿vale? Una grapica, estos son unos careros, 6 pavos por esto. La diferencia, 3, 6. Hombre, Panini, igual todos os pasando una miqueta, ¿no? Bueno, pues este número torna a Jonathan Hickman, que, bueno, pues para que no lo sepáis, pues aquí que llevando ahora y una mena de showrider de los X-Men, es decir, él nomás escribe 2 colecciones, X-Men y una otra, que creo que era New Mutants, pero sí que coordina que toda la resta de colecciones, pues Excalibur, Marauders, todas estas, sigan coordinadas y tengan un filo argumental igual, ¿no? Fació una puñetera revolución con una saga que se decía Dinastía de X Potencias de X, que la son reeditando ahora, la tenéis por 4 perretas. Más barata que no me costó a yo, mucho más barata, y entonces la podéis leer y una puñetera maravilla. Esto sí que te os lo recomiendo. Bueno, yo ya era leyendo lo número 2 de Dinastía de X, que yo lo número medollo, aunque se descubre una movida que pasa, que nos dice a todos en Arcaus, y con eso, bueno, o sea, yo era de en Noleito, que me acuerdo que lo leí, y en fin. ¿Para qué? No todos quiero hacer spoiler, pero hay una maravilla. Bueno, pues en ese filo argumental que en principio dándole mucha importancia a Moira MacTaggert, que si no sabéis quién es, pues lo googlead. Y bueno, pues pasan esos 6 números, ese 12 en realidad, Dinastía de X más Potencias de X, y a la vez en principio los mutants en una historia, un contexto de todo nuevo que dura dica ahora. Se ha continuado en estos 2 años y pico, pues seguimos en ese contexto que definió Jonathan Hickman en ese Dinastías de X, Potencias de X. Pero de Moira MacTaggert no hemos tornado a saber ni zarrapita. O sea, ahí está, pues fació esa movida, dispareció, deixó per así un fascal de cosas abiertas, de bueno, pero ¿esto qué va a pasar con esto que dices aquí? Que nos has deixado en candeletas. Y aquí, a la fin, en este Inferno número 1 de 4, tornamos a saber de ella y antimás, tornamos a saber, o sea, son creo que son 2 números USA o uno, no, y un número USA, pero bueno, pero yo el larguico, yo de estos de 48 pachinas, cuento que tendrá, y tornamos a saber de todos esos filos, de todas las cosas que va disao en candeletas para que nos quedásemos así con un pedazo de cliffhanger que ha durado 2 putos años. Pues todo eso lo empecé a resolver ahora. Jonathan Hickman
ya te os digo, lleva 2 años a cargo de los Mutants, de todas las colecciones de Mutants, una mica, pues no guionizándolas, pero sí estando a la tisba de todas de Feristo, todas de Ferlatu, tal. Y aquí se despide. Y está allí la Zager Saga, la escribe él y venga, bueno, pues irá a escribir Superman o todo suyo rancho o lo que sea que faigan los guionistas que tienen cauquerreo, porque este Jonathan Hickman ya no torna a pasar la gana. Digo yo, porque ha escrito un fascal colecciones de estas hipermiticas y tal, no sé qué, y ahora con lo que le habrán soltado por Feliste Treballaz, que lo ha feito muy bien, ya vi cosas, lo de X de espadas. Bueno, que han feito ahora, pero es verdad que ha feito cosas maravillosas. Yo, los míos respetos. Y bueno, pues este Inferno promete precisamente eso, estar una saga mítica, sigue a los niveles de dinastías de Dinastía de X. Bueno, pues para qué, yo ya, venga, plego y me voy. Y bueno, pues como siempre, después de la suya etapa, pues reorganizarán todo el universo mutant, farán lo que sea, pero bueno, pues aquí nos hemos quedado con estos tebeicos. Unos millos, velatros píos, esto promete muchísimo, yo me lo he pasado leyéndolo de pistón, y soy me ha avisado con un cliffhangerazo que te cagas, que pues deseando soy de mercarme lo segundo, que ya salió, pero no me ha bajado de ir a la mía botiga de cómics favorita, así es que habré de aguardar mañana, quiero ir. Y para rematar, me voy a hacer un trabico. No quiero acabar yo sin charlar la polémica do mes con los tebeos, pues que me dicen que es inestable la conexión. La polémica do mes, decida. Pues la polémica do mes viene de man de este tebeo. Que esto no me he enterado de bien la historia, pero bueno, pues a la filo de siempre. ¿Se ve bien en Instagram también? Sí. Este tebeo lo han probado de prohibir, de vedar, en Estados Unidos, en no sé qué biblioteca, y Maus, de Spiegelman. Habrás leído muchísimo, cualquier que sepa una miqueta de cómics, pues lo conocerá. Si no lo ha leído, pues a lo menos le sonará de Villelo, porque le han reeditado 200 millones de vegadas. De feito, ahora con toda la polémica se lleve reeditando también. Y hay muchas ediciones. Esta de tapadura, me la regaló Armando. Hola, Armando. Y que hay una chollica. Bueno, este tebeo charra del holocausto nazi. Bueno, ya lo veré. La portada tampoco no dice spoiler, ¿no? Ya sabemos lo que pasó. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Igual no quieren que lo sepamos, porque si lo vean, ¿no? Que sienta el odio contra los nazis, hombre. ¿Qué me va a incitar a darles besos? Pues eso, ganó el premio Pulitzer, que también hay una cosa siempre que se charremos. Ganó el premio Pulitzer, tío, la primera publicación de suya Mena que ganó el premio Pulitzer. Bueno, pues si una cosa es verdad, hay que decirlo, y aquí este dato, si no se da de mouse, pues ya me dirás tú de qué charla. Y eso, me cuenta, pues, todo el holocausto judío provocado por los nazis. Así es que como lo quieren vedar, pues lo chigamen, pues calfele publicidad y que toda la chen que no lo hayas leído, por favor, leyeslo, porque ye un de esos cómics que antes te dice impactado, yo me fallé mucho hoy por lo bien contado que ye, por toda la historia que cuenta, que ye cruda y un cómic duro. O sea, esto igual para pasarla una tarde de esto, pues, en fin, que esté bien de ánimo para leerlo. Pero bueno, una cholleta. Eso. Esto sí que lo trabajaré bien fácil, porque ya en todos los puestos y bueno, todos lo pueden servir en cualquier botiga de cómics. Millones las chiquetas, ya sabéis. Y bueno, pues eso oye básicamente lo que quería contar todos. Animatos a que le digáis mouse. Este mercadlo que vale la pena. O bueno, también en las bibliotecas cuento que será en todas las bibliotecas de Zaragoza, y si no, habría de estar. Si no lo tienen, pues le dice a la oleada, ofrece una deshidratadisas, oye, que traigan mouse, que esto llegue de básico. ¿Cómo no tenéis mouse aquí? Como si no tenéis Watchmen. Y la resta, pues bueno, pues ya haced lo que queráis, lo que debáis, y depende también del tiempo que tengáis. Pues esto y todo. Espero que todo se haya feito hoy.
si tos na feito, y si no también, pues me disaz comentarios de qué tos apareció y tal. Y para lo siguiente, que no sé cuál será, ni si bien habrá, pero yo cuento que sí, pues charlaremos de más cositas. Antimás, tengo ya un artículo presto para publicar, yo cuento que en el mes de febrero saldrá publicado en Tierra de Barrenaus sobre ética superheroica. Concretamente, pues basándome en un cómic que ya todos contaré y que, bueno, pues que hay una reflexión que calfer de Cautacuán. Yo esto de la ética y la filosofía en los cómics, yo una cosa me fa muy voy, ya hay el libro por hasta que me quiero leer sobre eso y también, entonces, pues lo que fue reflexionar con las mis propias cosas. Espero que todo os haya feito hoy, como decía, y bueno, pues aquí seré. Cualquier cosica, que vaya bueno. Adiós, barrenadas, barrenados.